Sin duda lo que cautivó la atención de todos fue la singularidad de nuestras historias. Esto, sin lugar a dudas, marcaría nuestro primer Halloween auténtico. Después de que se levantaron las restricciones en nuestra ciudad, la mayoría de nosotros no perdimos el tiempo y aprovechamos la oportunidad. Aunque ya habíamos pasado un poco de la edad típica para pedir dulces, eso estaba lejos de ser una preocupación para nosotros en ese momento. En un esfuerzo de último minuto, mis amigos y yo decidimos crear nuestros propios disfraces. Rich adoptó la personalidad de un vaquero, Hank se transformó en una víctima de un accidente automovilístico con manchas de pintura roja y maquillaje, mientras yo me envolvía en una capa larga de la caja de disfraces de mi hermana mayor, agregándole dientes de vampiro falsos para darle un toque espeluznante. Aún al borde de la adolescencia, con 13 años y a punto de ingresar a la secundaria, salimos a la calle. Mientras los niños nos miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha, supimos que el verdadero encanto de Halloween estaba en otra parte. El viernes que cayó Halloween nos ofreció la libertad de disfrutar de la noche hasta más tarde sin que nuestros padres nos esperaran en casa. Decidimos terminar la noche alrededor de una fogata en el bosque cercano, una tradición que no habíamos retomado desde hacía tiempo. Con la bendición de nuestros padres, cargamos las fundas de nuestras almohadas sobre los hombros y nos aventuramos en el bosque que rodeaba nuestro vecindario. A pesar de la ligera lluvia de este año, logramos recolectar algunas ramas para iniciar el fuego. Bajo la luna llena de Halloween, comenzamos a compartir nuestras historias. Rich estaba narrando una historia corta sobre un grupo de niños acampando en el bosque cuando de repente interrumpió la narración. Entrecerró los ojos, mirando los árboles, mientras Hank, con un toque de picardía, arrojaba un palo al fuego. Podría jurar que vi algo peculiar en la penumbra del bosque y mi curiosidad empezó a crecer. ¿Alguna vez has tenido una experiencia inusual durante Halloween que te dejó intrigado? ¿Cómo solían celebrar tú y tus amigos esta fecha cuando eras más joven? Dicho como si fuera una fogata de hadas, algo que me hizo voltear a mirar, pensando que estaba creando tensión para su historia. Cuando miré, vi lo que parecían velas danzantes, formas saltando y brincando en la oscuridad. Cuanto más me acercaba, más fácil era reconocer que era demasiado cohesivo para ser luciérnagas y demasiado consistente para ser cualquier cosa menos lo que parecía ser. A medida que me acercaba, pude distinguir las formas familiares de una jack-o'-lantern a través de los árboles. Sin embargo, esto hizo poco para tranquilizarme a menos que estuviera siendo llevado por un fantasma. La idea de que alguien vagara por el bosque esa noche era desconcertante en sí misma. El dueño de la calabaza resultó ser un anciano con un olor distintivo a baño barato y licor. Salió del bosque, balanceándose hacia afuera, cantando una melodía espesa. Todos nos inclinamos un poco mientras esperábamos que pasara, ante la llamada del fuego. Sin embargo, la situación se volvió algo incómoda cuando nos dimos cuenta de que no tenía intención de simplemente pasar junto a nosotros. El anciano, llamado Stingy Jack, fue rechazado tanto por el cielo como por el infierno. Se presentó como Satán, con un rostro amistoso y una sonrisa desaparecida. Cantó la última línea de su canción mientras se acercaba al fuego, cayendo sobre el tronco como si lo hubieran dejado allí. Su ropa está raída, los puños de sus pantalones están llenos de carretillas y su camisa está manchada. Su cabello naranja quemado se ha convertido en una espesa barba, lo que dificulta ver gran parte de su rostro. Colocó la jack-o'-lantern en su regazo, una calabaza con un mango, y nos saludó a los tres mientras nos miraba con recelo. Una gran noche para todos ustedes. No quiero asustarlos, pero veo que me han engañado. ¿Les importaría compartir uno o dos cuentos con un anciano como yo? Su acento era más marcado que cualquier cosa que hubiera escuchado jamás, y los tres simplemente nos miramos antes de encogernos de hombros. No parecía haber ningún daño en escuchar lo que tenía que decir. Quizás tenía algunas historias fascinantes que compartir. ¿Alguna vez has tenido encuentros inesperados durante tus celebraciones de Halloween? ¿Cómo reaccionarías si un personaje misterioso como Stingy Jack apareciera durante una noche encantada? Saboreé la calabaza mientras contemplaba si era una calabaza real o algún tipo de accesorio para sostener su rostro barbudo.
La expresión de Hank se contrajo cuando mencionó al hombre verde, lo que me hizo preguntarme si el viejo vagabundo estaba al tanto de esta leyenda. Rich aplaudió sarcásticamente cuando Hank terminó su historia, pero el anciano todavía sostenía la calabaza como si temiera que intentáramos robarla. ¿Y este hombre verde, lo has visto alguna vez por estos lares?, preguntó Hank, riendo. No, señor. Es solo una historia. Nadie realmente cree en el hombre verde, es solo una leyenda que contamos para asustarnos unos a otros, respondió Hank. El anciano asintió hacia Hank, pero a mí me pareció condescendiente. Era la misma mirada que nos daban los niños pequeños cuando intentábamos decirles que Papá Noel no existía, como diciendo, claro, eso es lo que dices, pero ahora lo sabemos mejor, ¿no? Aflojó la calabaza y se volvió hacia mí, como si me preguntara si tenía una historia que compartir. Supongo que sí, dije, aunque no da mucho miedo. Rich refunfuñó, pero el anciano me miraba con interés, como si supiera exactamente lo que podía decirle. Estaba emocionado de tener toda su atención. Es una vieja historia que mi abuelo solía contar cuando yo era pequeña. La compartió mientras estábamos tallando calabazas, y dicen que es de la antigüedad. Se trata de un hombre llamado Stingy Jack y de cómo él es el motivo del yaco, linternas, linternas. Rich puso los ojos en blanco, pero el anciano permaneció quieto, como si tuviera su atención completamente cautivada. Y también se trata de cómo engañó al diablo no una, sino 2 veces, continué, notando el creciente interés en el rostro del anciano. Rich se recostó mientras asentía con la cabeza, indicando que debía continuar. ¿Has escuchado alguna leyenda local que te haya intrigado? ¿Cuál es tu historia favorita para contar durante Halloween? Asentí, sonriendo mientras comenzaba mi historia. Stingy Jack, dicen, era uno de los borrachos más malos del pueblo donde vivía. Nunca invirtió en ropa nueva, no cuidó su propiedad y estaba siempre borracho, incluso los domingos. Aunque los lugareños lo desaprobaban, nadie podía negar que Jack era inteligente. Sus maneras astutas a menudo lo llevaron a conflictos con la gente del pueblo. La reputación de Jack, sin embargo, llamó la atención del diablo, quien decidió probar sus engaños contra los suyos. El diablo apareció mientras Jack dormía bajo un viejo árbol, e incluso medio dormido, Jack demostró ser formidable. Le pidió al diablo un último deseo antes de partir hacia el inframundo. Mis amigos, curiosos, escucharon, aunque la historia no tenía los monstruos ni los asesinos habituales, sino más bien un giro inusual. La petición de Jack al diablo era sencilla, una última copa en la taberna local. El diablo, intrigado, asintió. Un trago llevó a 2, y en poco tiempo, el diablo estaba borracho. Luego, Jack le entregó el billete. Confundido, el diablo preguntó al camarero si Denisens do Inferno aceptaba dinero. El aterrorizado camarero retrocedió mientras el diablo enfurecido intentaba comprender. Jack, sin embargo, tuvo una respuesta reveladora: ¿por qué no convertirse en una pieza de oro para pagar la deuda? El diablo accedió apresuradamente, transformándose en un grueso trozo de oro. Antes de que el camarero pudiera reclamarlo, Jack lo guardó en su bolsillo junto al rosario de su madre. El diablo, rojo de rabia, suplicó que lo liberaran de esta prisión, pero Jack dijo que solo lo liberaría si el diablo prometía perdonarle el alma por otros 10 años. El diablo, deseoso de escapar, accedió. Jack recogió la moneda y la arrojó lo más lejos que pudo. Puede que el diablo haya sido derrotado, pero después de todo, 10 años no fueron nada para él. Podría esperar un poco más por el alma de Jack. Regresó al infierno, esperando que se cerrara el trato. No me importaba mirar a mis amigos, ya que tenía mis ojos fijos en el extraño anciano. Fue el mejor público que he tenido jamás, observando atentamente cómo se desarrollaba la trama. Luego pasaron 10 años y el diablo regresó para otro intento de recuperar el alma de Jack. Lo encontró durmiendo bajo el mismo árbol, envejecido, pero ni un día más desde la última vez que lo vio. Le dijo a Jack que hoy pagaría su deuda. Sin embargo, los 10 años no habían hecho nada para apagar el espíritu astuto de Jack. ¿Has oído alguna vez una historia peculiar sobre un personaje tan astuto como Stingy Jack? ¿Cuál es tu giro argumental favorito en una historia de Halloween?
Inteligencia volvió a rogar al diablo por un solo beneficio antes de ser llevado al infierno. Una manzana del árbol más sabroso para tu última comida. Satanás vaciló, pero no encontró trampa. Subimos al árbol para coger la manzana, pero como era el final de la temporada, solo las manzanas restantes estaban en la cima. Mientras Jack trepaba por las gruesas y viejas ramas, tuvo tiempo de tallar una cruz en la base del árbol, atrapándolo mientras el diablo se inclinaba. El diablo maldijo, criticó, suplicó y finalmente ofreció riquezas sin medida. Jack, sin embargo, solo quería una cosa. Haciendo una pausa para prolongar el suspenso, dijo que no quería que el ángel caído ni ninguno de sus secuaces lo molestaran nunca y que nunca más estuviera en peligro de que su alma volviera al infierno. El diablo criticó, amenazó, suplicó, pero al final se rindió y le dio al anciano lo que quería. Jack regresó al infierno, perdedor, pero con una victoria y una suerte que no duraría para siempre. El anciano se recostó, aparentemente sin esperar el resto de la historia. Apreciaba las historias de inteligencia, pero esa parte parecía ser un punto delicado para él. Sospeché aún más ahora que sabía que lo había llevado a nuestro incendio. Otra cosa que Grant me dijo en el porche cuando era joven fue sobre nuestro padre. No era un hombre piadoso, y cuando murió por causas naturales, surgió la pregunta de a dónde iría. No podía ir al cielo porque no había llevado una vida virtuosa, pero tampoco podía ir al infierno por el trato que Jack había hecho. Se vio obligado a vagar por la tierra. El diablo, sin embargo, le dio algo para recordarlo, un pedazo de infierno en una calabaza para transportarlo. Sting y Jack camina por la tierra todo el tiempo con esa calabaza, iluminando su camino. La cara que lleva se ha convertido en la calabaza que todos tallamos para ahuyentar al diablo si viene a nuestra casa una noche de Halloween. Hubo silencio después de que terminó la historia. El viento hacía crujir las hojas mientras todos estábamos sentados, observando al vagabundo. Estaba sentado como una estatua, sonriendo detrás de su barba, mientras la calabaza parpadeaba macabramente con llamas verdes. Las hojas emitían un sonido esquelético con el viento, y cuando un nudo estalló en el fuego, nos devolvió a la realidad. ¿No sientes que fue una historia realmente aterradora?, dijo Rico. Fue interesante. ¿Y usted, señor, tiene alguna historia como esa? Se detuvo mientras parecía tonto, disfrutando del lugar con el anciano. El tronco estaba vacío a excepción de una calabaza. Yo fui quien guardó esa calabaza, la llevé a casa y la conservé mucho después de Halloween. Arde en mi ventana, y ahora el brillo fantasmal proyecta largas sombras en mis paredes. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que una historia antigua o una historia local, la leyenda cobra vida de alguna manera? ¿Cómo reaccionarías si conocieras a alguien como Sting y Jack en una noche oscura?